Discúlpenme por no subir los capítulos, pero era que estaba muy ocupado, y me equivoqué con los capítulos, pero como quiera les voy a subir 4 capítulos más, así que, comencemos en la isla de Creta, aproximadamente 3 semanas después. Los magníficos rayos de Helios brillaron sobre la Tierra en su cima más alta en los cielos, que fue llamada al mediodía por los otros dioses por conveniencia. El calor del sol arde en la tierra de abajo, creando bastante ambiente calentado afuera a través de las interminables tierras y mar. Sin embargo, dentro de una de las cuevas sobre una montaña en Creta, los rayos del sol solo lograron mirar, como si la propia caverna buscara ocultar algo dentro. O más bien, alguien. El tiempo se acerca. En el momento en que Helios comienza a establecerse es cuando debemos dirigirnos al monte Otris. Una voz femenina entonada observativamente, mirando desde dentro de la cueva con un ojo agudo para los viajes del dios Titán. La voz misma pertenece a una titanes de segunda generación impresionantemente hermosa con sus delgados brazos cruzados debajo de su pecho. Sus deslumbrantes piscinas turquesas siguiendo la trayectoria de su compañera deidad como su cabello largo, suave como la seda y negro azabache, que cayó en cascada hasta su espalda baja. Unas pocas hebras oscuras enmarcando a cada lado de su cara a medida que llegaban por debajo de sus hombros pálidos expuestos. Sus rasgos faciales en sí mismos, como casi todas las diosas, consistían en ojos que estaban abiertos debajo de una frente bastante alta, con una nariz de botón pequeña pero adorable. Su mandíbula era corta y estrecha junto con una barbilla pequeña y pómulos altos y afilados. Sus labios eran delgados y de color rojo rosado, con una piel de un blanco cremoso, ya que estaba de una altura de unos 5 pies y 3 pulgadas. Tal vez la parte más distintiva de la diosa, sin embargo, fue que en la actualidad estaba completamente desnuda. Su figura de reloj de arena que pocas mujeres mortales en otros universos podrían lograr concebiblemente mostró en todo su esplendor a los elementos. Desde su cintura delgada y su vientre tenso mostrando su pequeño ombligo en el centro, hasta sus caderas impresionantemente anchas y su culo apretado y regordete. Sus mejillas a tope forman la forma de 2 bollos redondos y suculentos que casi cualquier hombre se vería atraído a exprimir por todo su valor. Bajando de esas medias lunas flexibles y cremosas de carne, mostraba sus muslos thick y sus piernas relativamente delgadas, pero con curvas. Sin embargo, arriba, descansando por encima y empujado hacia arriba por sus brazos cruzados, estaban sus modestamente grandes pechos de copa de su suave carne blanca de lirio, se derrama sobre sus antebrazos como si fueran simplemente un pedestal para mostrarlos, acentuando tanto su perspicacia como su flexibilidad. Pezones rosados de pie sobre las cimas de ambos montículos carnosos del cielo completamente erectos como deliciosas cerezas mientras los vientos los lamían. Ya era hora. Una voz más profunda y mucho más masculina respondió con calma, mientras su dueño caminaba hacia la diosa, que ni siquiera necesitaba mirar hacia atrás al hombre detrás de ella para saber que sonreía, mientras un brazo enorme y musculoso se enrollaba alrededor de su hombro. De pie junto a ella ahora aproximadamente 6 pies y 5 pulgadas, sobre una cabeza más alta que la diosa, había un hombre alto y musculoso con un largo cabello plateado que fluía hacia abajo que acababa de pasar su espalda superior, con algunas hebras que también enmarcaban los lados de su cara rugosamente hermosa. Sus ojos son de color azul eléctrico y mandíbula notablemente cuadrada y de aspecto resistente. Una barba rizada sorprendentemente bien cuidada del mismo color que su cabello que la acompañaba y que cayó cerca de su pecho sólido como una roca. Todo su cuerpo estaba completamente expuesto a los elementos, y tan desnudo como el día en que su madre lo dio a luz. Mostrando sus hombros anchos y musculosos, pectorales duros que parecían cincelados del mejor granito, abdominales de 6 paquetes completamente definidos que parecían forjados con el acero más grande, y bíceps enormes y abultados tan densos con músculo que avergüenzan a casi todos los culturistas en innumerables otras realidades. Sus piernas eran de alguna manera más grandes que sus brazos, pareciéndose a troncos de árboles con lo densamente gruesos que eran en términos musculares. Eso no podía sentir que la tercera pierna del hombre, la diosa, se frotaba contra su muslo exterior. Su eje largo y duro que podía sentir pulsando contra su piel pálida, pero por el momento, lo ignoró. Ni siquiera quiero imaginar cómo debe ser para ellos haber estado atrapados dentro del estómago de Cronos todo este tiempo desde su nacimiento. Especialmente para mi hermano y mi hermana mayores, el hombre de pelo plateado se detuvo un momento, mientras sus ojos miraban hacia la dirección del monte Otris. Un fruncido profundo y serio pintando sus labios durante los momentos más breves. Sin embargo, no pasará mucho más tiempo antes de que mis hermanos finalmente puedan ser rescatados de mi padre bastardo.
La diosa a su lado prácticamente podía sentir el veneno que salía de la voz del hombre al final allí, lo que no le sorprendió. Desde el momento en que se despertó en Creta, Amaltea y Gaea lo habían estado cuidando en lugar de Rea. Se había perdido poco tiempo de lo que sabía, de ellos contándoles a Zeus el destino que había sucedido a sus hermanos. Gaea en particular no había escatimado gastos en contarles sobre las atrocidades que su hijo y su padre habían cometido. Y cuanto más había oído Zeus a medida que crecía día a día, más llegaba a odiar a Cronos con una pasión ardiente. De lo que Amaltea le había dicho personalmente cuando llegó aquí hace 5 días, fue que Zeus se había enfurecido tanto en un momento de las palabras de Gaea, que casi había hecho asaltar el monte Otris por sí mismo. Algo que si realmente hubiera sucedido, no habría terminado bien para el joven dios en absoluto. Dado que Cronos no dudaría en cortarlo con esa aterradora guadaña suya, si lo hiciera. Si no hubiera sido por Amaltea, que esencialmente se había duplicado como su madre sustituta junto a Gaea, interponerse en su camino y lograr calmarlo, entonces sin duda lo habría hecho. Mientras recuerdes el plan, Zeus. Correr sin pensar solo va a causar problemas. Después de todo, si fuera a rescatar a sus hermanos y vengarse de Cronos, tendría que ser más inteligente que simplemente asaltar un lugar como el monte Otris por su cuenta. Incluso con el poder que había ganado rápidamente en el trío de semanas que pasaba. Al ser entrenado por la ninfa y la diosa primordial en combate y sus poderes divinos hereditarios, no sería suficiente por sí solo. Sintió que los labios del hombre se apretaban en su mejilla con un beso suave ni un segundo después mientras él se inclinaba. Sus ojos se reunieron mientras él le sonreía. No te preocupes, Metis. No he olvidado lo que se te ocurrió a mi madre y a ti. Mientras decía esto, el más joven nacido de los hijos de Rea ganó cierta mirada en sus piscinas de color azul eléctrico. Su cabeza baja poco después, mientras presionaba sus suaves labios contra su cuello. Sus labios se separaron mientras amamantaba su carne, obteniendo un agradable gemido de Metis. Ten la seguridad, querida, seguiré adelante con tu ejemplo. Le susurró Usquili en la oreja, antes de proceder a plantar una serie de esos mismos besos metódicamente por su cuello y clavícula. Una acción que provocó aún más gemidos del Oceanid. Cada uno suena más caliente que el anterior. Eso es es bueno saberlo, la hija de Oceanus y Tetis jadeó ligeramente, dejando que sus párpados se cayeran mientras Zeus continuaba amamantando su pálida piel. Un calor que comenzó a acumularse entre sus piernas mientras una de sus manos ahuecaba y masajeaba expertamente uno de sus pechos. Sus dedos amasando su suave y tierna carne de tetas, moldeándola dentro de su palma de la mano y dejando que el exceso de carne se derramara entre sus dedos manoseados. Mientras tanto, se acercó a su espalda, su otra mano se frotó hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la parte interna de su muslo, haciendo que su cuerpo temblara ligeramente a medida que se separaba del otro. Ahora, entonces, ¿qué dimos que continuamos desde donde lo dejamos anoche? El tono de Zeus se volvió más esquivo con esa pregunta, y Metis soltó un gemido jadeante mientras sentía que el joven dios empujaba a su gran miembro entre sus piernas, mientras él continuaba sintiéndola. La parte superior de su eje ceñido de 10 pulgadas de largo presionando contra sus labios inferiores mientras lo movía constantemente hacia adelante y hacia atrás. Moliendo su vara pulsante y carnosa hacia arriba y hacia abajo sobre su feminidad con golpes medidos. Su miembro se lubrica rápidamente con sus jugos, ya que se filtraban cada vez más de su propio sexo cada vez más excitado. Metis solo podía morderse el labio inferior a medida que se sentía cada vez más caliente y se molestaba por las ministraciones de Zeus. Ya podía sentirse inclinándose más al tacto, con los brazos desplegándose, dejando que su otro globo esponjoso rebotara ligeramente con una suave sacudida. Una mano levantándose y siendo colocada encima de la cabeza de Zeus, los dedos apretándose lentamente en un puñado de sus cerraduras de plata, y la otra se siente a su lado. Mientras sus manos hábiles hacían su trabajo, y su virilidad se preparó para entrar en ella una vez más. Creo que ustedes dos se divirtieron lo suficiente anoche. Otra voz femenina se canalizó desde detrás del dúo, captando su atención de inmediato. Preferiría que realmente pudiera dormir un poco ahora mismo, ya que no pude conseguir ninguna otra noche. ¿Qué pasa con qué, bulliciosos que eran ustedes dos? Un rubor de vergüenza coloreó las mejillas de Metis en ese momento, y Zeus en ese instante casi parecía tímido mientras ambos giraban la cabeza para mirar detrás de ellos.
Habiendo pavoneado justo fuera de las sombras más oscuras de la sección interior de la cueva, había una mujer de aspecto cansado y molesto con el pelo marrón ondulado que cayó sobre su espalda, con un conjunto notable y distintivo de cuernos de cabra adornando su cabeza. Su piel era más plácida que la de la ninfa del océano, con rasgos faciales que mantenían un nivel de belleza similar al de Metis, pero con una nariz ligeramente más grande y pómulos más elegantes. Sus labios rojos se frunció hacia abajo de irritación mientras sus ojos de olivo miraban a los dos. Su figura, como las dos frente a ella, quedó completamente expuesta. Su amplio pecho de copa C en plena exhibición mientras el tibio aire que entraba en la cueva lamía a través de sus areolas y pezones de color rosa parduzco. Su cintura un poco más gorda, caderas un poco más anchas y muslos un toque grueso que el propio Metis. En lugar de pies regulares había pezuñas como la de una cabra, siendo la sección inferior de sus piernas la misma que una también. Sus adiciones a su apariencia la significan como una raza única de ninfa estrechamente relacionada con el animal del que había heredado sus rasgos. Con los brazos cruzados como los de Metis, el oceanide encontró su vergüenza aumentando mientras la ninfa de cabras que había ayudado a criar a Zeus los miraba molestamente. Su mirada toma una mirada de desaprobación, más hacia el dios mencionado que hacia ella. Sabiendo muy bien que él había sido el que había iniciado. Oh, Amaltea. Zeus sonrió a su madre adoptiva, sin siquiera un toque de vergüenza o culpa en su rostro. Mis disculpas si te mantuvimos despierto anoche. Sinceramente, no pensé que ese sería el caso, ya que la cueva está mágicamente encantada para amortiguar todo el sonido que entra y sale. Y había pensado que dormías afuera anoche, viendo como me dijiste que estabas pensando en descansar por la noche en el fondo de la montaña. El joven dios explicó, mientras se aseguraba de que sus ojos se mantuvieran nivelados con su cara y no se hundiera hacia sus alegres tetas de las que había amamantado durante sus primeros días aquí. Una actividad en la que no le importaría participar de nuevo, si pudiera, con lo deliciosa que estaba su leche. Pensándolo bien, si Gaea todavía estuviera cerca como lo había estado durante las 2 primeras semanas de su vida, tampoco le importaría probar sus enormes melones. Solo podía imaginar lo celestiales que se sentirían las tetas de la diosa primordial de la tierra a su alcance, o mejor aún, intercaladas alrededor de su NGNNN. Metis tuvo que hacer lo que pudo para sostener en el sugerente sonido que amenazaba con caer de sus labios cuando sintió el pene de Zeus tenso. El apéndice rayó un poco por sus labios rosados mientras se retiraba de ella un poco con sus caderas, convenciendo a otro regate de sus fluidos en el proceso. Amaltea parecía lejos de impresionarse, captando su insinuación. Oh, por favor, no me des eso, Zeus. Estoy casi seguro de que tú y Metis sabíais muy bien que todavía estaba en la cueva cuando empezaste tu pequeña sesión de hacer el amor. Simplemente no te importó, y Metis tampoco parecía, ya que ambos estaban demasiado absortos con sus actividades sexuales como para recordar que intentara dormir en la parte trasera de la cueva. Metis se sonrojó ardientemente ante las palabras de Amaltea. La había notado todavía allí, al igual que Zeus, pero con la forma en que no se había estado moviendo, acababa de asumir que Amaltea ya estaba dormida. Y si había algo que sabía sobre la ninfa de cabra, es que cuando estaba dormida, nada menos que un terremoto masivo de la propia Gaea la habría despertado. Casi se maldice a sí misma por su error en el juicio allí. Debería haberle dado una mirada más de cerca a la ninfa antes de que hicieran nada. En realidad, no lo hicimos. Zeus respondió, acostado directamente a través de sus dientes. Metis casi se resistió cuando lo hizo, y en la forma en que se las arregló para sonar completamente sincero al mismo tiempo, a pesar de que no era cualquier cosa menos. Ninguno de nosotros realmente te vi aquí cuando regresamos de mi entrenamiento. No me estoy metiendo contigo cuando digo que honestamente creí que habías elegido dormir afuera anoche. Una expresión abatida superó al joven dios entonces mientras miraba directamente a su madre adoptiva a los ojos, mientras ignoraba el impulso de mirar hacia abajo a su pecho. Una vez más, Amaltea, siento haberte mantenido despierta. Si realmente hubiera sabido que todavía estabas aquí, puedo prometerte que al menos habríamos esperado hasta que estuvieras dormido rápidamente de antemano. Los ojos de Amaltea se entrecerraron mientras miraba fijamente a las inquebrantables piscinas de su hijo adoptivo. Su mirada buscándose su engaño definitivo. Sin embargo, por lo que Metis pudo decir, mirando a Amaltea, la ninfa pereada debe haber estado luchando por verlo en la mirada de Zeus, ya que comenzó a parecer incierta.
Pero podría haber jurado que los vi a ambos mirándome directamente en un momento, incluso tan oscuro como era. Zeus simplemente agitó la cabeza, mientras le daba a la ninfa desnuda lo que parecía una mirada comprensiva. Me temo que no. Sin embargo, es un simple error de cometer. ¿Qué tan oscura puede estar la sección más profunda de la cueva, especialmente por la noche? No te culparé por ello, y tampoco Metis, ya que, para ser justos, realmente deberíamos haberlo comprobado un poco más. El más joven nacido del rey y la reina Titán le dijo con un aire de inocencia que solo Metis ya podía decir que era completamente falso. Sin embargo, como sin duda te conoces a ti mismo, no estábamos exactamente en la mejor mentalidad para el pensamiento crítico. Tan embarazoso como admitir, se rió con cierto nivel de humildad, que ni siquiera Metis pudo decir si se había puesto o era genuino. Supongo, admitió Amaltea, su expresión suavizada. Si se me permite, Amaltea. Si te estábamos molestando tanto anoche, ¿por qué no dejaste que se diera a conocer tu presencia? Zeus abordó con curiosidad. Por distraídos que hayamos estado con nuestra diversión, si te hubieras revelado y dejado claro que no apreciabas todo el ruido que hicimos que te mantenía despierto, nos habríamos detenido. Bueno, por el momento lo habrían hecho de todos modos. Con la fiebre que tenía en tener relaciones sexuales con Metis, habría hecho todo lo posible para convencerla de que bajara al mismo lugar al que había sugerido ir antes. Después de eso, habría vuelto directamente a la acción en lo que a él respecta. La ninfa que había ayudado a criar al joven dios miró hacia otro lado torpemente. Eso, bueno, no estoy seguro, para ser honesto. Debería haberlo hecho, pero, con lo que ustedes dos intentarán hoy contra Cronos, y con lo mucho que ustedes dos parecían estar divirtiéndose, supongo que no tenía ganas de interrumpir. En caso de que algo saliera mal hoy con tu plan de recuperar a tus hermanos, así que eso es todo. Zeus asintió con una sonrisa de placer. Me estabas haciendo una amabilidad. Me permitiste una noche de placer con Metis a expensas de tu descanso, en caso de que las cosas salgan mal con mi padre hoy. Eres demasiado buena conmigo, Amaltea. En serio. La madre adoptiva de Zeus dejó reír un poco. Uno cansado, pero humorístico. Todos los rastros de su molestia y sospecha aparentemente se han ido. Que soy de verdad, tal vez podríamos guardar esto para más tarde. Metis finalmente intervino. Preguntando a Zeus algo torpemente, sus ojos flotando hacia arriba para mirar al dios, que a lo largo de toda la conversación aún no se había alejado de ella. Personalmente, una parte de ella no quería que hiciera eso, especialmente cuando lo vio mirarla hacia abajo entonces, sus orbes de color azul eléctrico ahora ocultos a la vista de Amaltea. Podía ver la lujuria en sus ojos, todavía tan fuerte como siempre, esperando a que lo soltaran. Para devastarla como lo había hecho anoche, tal como Amaltea había señalado, pero ella ignoró esa parte de ella por el momento. ¿Sabes? Para cuando hemos rescatado con éxito a tus hermanos y los hemos traído de vuelta aquí. Haría que el sexo fuera aún más dulce, ¿no crees? Zeus reflexionó sobre eso por un breve momento, y Metis pudo jurar que podría verlo sopesar activamente los pros y los contras de su solicitud. El único dios varón volvió la cabeza atrás y miró a la vigilante Amaltea, antes de encogerse de hombros y quitarle las manos. Sacando su virilidad de entre las piernas de su amante mientras ignoraba el lloriqueo casi depresivo que podía sentir que su miembro daba porque se le negara su segunda ayuda. Muy bien, entonces. Lo espero con ansias. Lo mismo aquí, Metis casi gimió, su cuerpo divino temblando por la pérdida del toque de su amante. Se dio la vuelta de todos modos y sacudió esa sensación por el momento. Su mirada al encontrarse con la de Zeus, cuando su expresión se volvió seria. Sin embargo, en este momento, es imperativo que nos preparemos y nos mudemos pronto al monte Otris. HMPH. Ya estoy más que preparado, Metis. Zeus respondió con una sonrisa arrogante, ya que la luz con un tinte azulado abarcaba su forma ondulante y musculosa. Se desvanece un segundo después para mostrar su cuerpo ahora cubierto por una túnica blanca que cubría la mitad de la parte superior de su cuerpo y la mayor parte de la parte inferior de su cuerpo, cayendo de rodillas. Su pecho ancho y robusto completamente expuesto, junto con sus dos brazos musculosos. ¿Nos despediremos ahora? Si lo deseas. Metis respondió, ya que su propio cuerpo brillaba con una luz etérea, antes de que estuviera casi completamente cubierta por su propia túnica que caía hasta sus tobillos. Poco más que su hombro derecho expuesto fuera de su ropa formada. Aunque, ten cuidado Zeus. El monte Otris no es de ninguna manera un lugar agradable.
Hablando como alguien que ha estado allí varias veces, la atmósfera opresiva será diferente a cualquier cosa que experimentes. Estoy seguro de que estaremos bien. Zeus le aseguró, aunque no fue lo suficientemente tonto como para despegar por completo su preocupación. Si ella le dijera esto de antemano, él tendría que tomárselo en serio. Nos vemos más tarde, Amaltea. Zeus llamó a la ninfa de buen corazón, mirándola una vez más con una sonrisa segura. Asegúrate de descansar. ¿Quién sabe? Para cuando te despiertes, es posible que ya volvamos con mis hermanos y hermanas a cuestas. Solo podemos esperar. Amaltea respondió con una pequeña sonrisa. Viajes seguros a ambos. Tienes mis máximas bendiciones para ver tu éxito. Zeus y Metis asintieron con gratitud, mientras se volvían hacia la entrada de la cueva y salían. Los dos desaparecieron de la vista de Amaltea menos de un momento después. Mientras bajaban la montaña, Metis se volvió hacia Zeus con una mirada decepcionada. Zeus, ¿por qué le mientes así? Eso fue totalmente irresponsable de tu parte, lo que ella no sabe, no la hará daño. Fue la simple respuesta de Zeus, antes de dirigir su mirada hacia ella. Y además, no te vi subir allí atrás. Podrías haberle dicho fácilmente que estaba mintiendo, pero te callaste. ¿Quieres explicar eso? Metis miró hacia otro lado, otro rubor cubriendo sus mejillas como una mezcla de vergüenza y vergüenza grabada en sus rasgos. ¿Sí? Zeus preguntó inocentemente, dándole una mirada expectante. Vamos, bueno, supongo que debe haber sido el shock de lo descaradamente que mintiste allí, lo que me hizo sin palabras. Oh. Fue el shock, ¿verdad? Sí. Eso fue definitivamente todo. Zeus puso los ojos en blanco, capaz de escuchar la incertidumbre en sus palabras. Me perdonarás si no lo creo del todo, Metis. En cualquier caso, sin embargo, eso no es importante en este momento. Lo que es liberar a mis hermanos de mi padre bastardo. Y luego teniendo un increíble sexo de celebración con el Oceanid una vez que regresaron, ya que ni siquiera tuvo la idea de que podrían fracasar. Decidiendo que sería mejor por ahora dejar esa conversación como lo fue por el momento, Metis rápidamente volvió a la tarea que tenía por delante. Más tarde ese día. Oh, mi palabra, fue el primer pensamiento de Zeus, ya que su mandíbula colgaba abierta, casi cayendo al suelo. Sus ojos se han ensanchado como platillos y pupilas encogiéndose al tamaño de pinchazos. Un escalofrío involuntario arrastrándose por su columna vertebral, y estaba bastante seguro de que había sentido que sus piernas casi se abrochaban debajo de él. Justo delante de él y Metis ahora, situado en la cima más alta del enorme monte Otris, había una fortaleza gigante del castillo. Uno que se extendía por casi 1000 pies de ancho con sus extensos y robustos muros exteriores que alcanzaron más de 300 pies de altura, con almenas, torres y puentes levadizos instalados en todas partes. Pasarelas que recubren la parte superior de las paredes que conectan y conducen a cada una de las estructuras conectadas en ellas. A medida que su vista se acercaba al centro del complejo desde donde se encontraba, pudo ver la sección principal del castillo cada vez más alta, hasta que finalmente se atravesó tanto en los cielos mismos que ni siquiera pudo ver dónde terminaba. Las nubes oscuras y premonimoniosas que se reunieron alrededor de la fortaleza, bloqueando la parte más alta del castillo a la vista después de unos 2000 pies ensangrentados de altura. El aura que dio todo el lugar era como nada que Zeus podría haber imaginado. No importaba las advertencias de Metis, nada podría haberlo preparado para la gigantesca e intimidante estructura que estaba ante él en todo su esplendor. Una ola de miedo pasó por encima de la joven deidad, ya que se sentía como poco más que una patética hormiga de pie lo suficientemente cerca como para ver la fortaleza de su padre por sí mismo. Trató de advertirte, comentó Metis, aunque su voz salió mucho más tensa de lo que había oído antes. Incluso cuando se había referido a este lugar antes, no había sonado ni una décima parte tan tensa como ahora, lo que solo fue para mostrar el tipo de efecto que este lugar tuvo en ella cuando estaba en su presencia. Y ella había estado aquí antes. Yo mismo no vengo mucho aquí, pero siempre que lo he hecho, nunca puedo detener los sentimientos de temor y miedo que me golpean. Zeus tragado. Duro. De alguna manera logrando recuperar la sensación en su mandíbula y alejarla un poco de su estado desquiciado. Sí, veo lo que querías decir ahora con este lugar. Habla de una gran subestimación. Su confianza casi se había evaporado tan pronto como había dado testimonio de esta monstruosa estructura que literalmente rezumaba un aura de terror en el aire. Una parte de él en realidad quería reducir sus pérdidas y correr por ello incluso, pero aplastó ese sentimiento con feroz conveniencia.
Y a pesar del miedo que entraba en su corazón, se amuralló del temor desenfrenado y la negatividad que se filtraban del castillo y se atrevió por lo que había que hacer. Sin embargo, eso no importa. Tú y yo vinimos aquí a rescatar a mis hermanos, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Corre bien. Metis asintió resueltamente, sacando un pequeño contenedor tapado del aire aparentemente delgado. Solo para repasarlo muy rápido, nuestro plan es deslizar parte de esta poción que he estado preparando durante un tiempo en la bebida de Cronos. Gracias a Ñandú, soy plenamente consciente de la hora exacta en que se celebran casi todas las fiestas dentro del castillo. No es que ninguno de los titanes necesitara comida o bebida para sostenerse en absoluto. Fue solo una de las formas en que se mimaron en su propia forma de lujo. Eso y la plétora de ninfas que siempre asistieron, ya sea porque querían o porque tenían miedo de lo que pasaría si no lo hacían. No se eligiera un genio para averiguar qué querían los titanes con ellos. No pasará mucho tiempo antes de que comience la fiesta dentro del castillo. Lo que tendremos que hacer es infiltrarnos y entrar en la sala principal de fiestas donde Cronos está destinado a estar. A partir de ahí, tenemos que encontrar una manera de meter un poco de mi cerveza en su bebida. ¿Hay algún significado en la fiesta, o solo está ahí para que se deleguen? En realidad, son ambas cosas. Metis explicó. Les encanta disfrutar del sabor de la comida, el vino y el sexo de forma regular, pero este día en particular significa algo para ellos. Según Rea, cada mes en este día exacto se usa para celebrar su destronación de su padre Uranos. Cronos en particular, sin olvidar nunca esta ocasión, ya que fue él quien le asestó los golpes finales y se hizo cargo en su lugar. Este día se usó para celebrar su ascenso al poder al derrocar a su propio padre, ¿eh? Oh, la ironía. ¿Y estás seguro de que este plan funcionará? Zeus tenía ganas de preguntar, finalmente apartándose los ojos de la fortaleza que tenía ante sí. Metis puso una sonrisa de confianza. Absolutamente. Mientras logremos meter esto en su bebida, incluso un solo sorbo de su cáliz debería hacer que se duplique y se acerque su interior en cuestión de minutos. Me asistré con todo el tiempo que tenía de que era lo suficientemente potente como para que nadie pudiera resistir sus efectos mágicos una vez que entrarán en acción. Ni siquiera Cronos. Es bueno escuchar eso. Zeus logró sonreír él mismo. En este momento, no sé cómo podría hacer esto sin ti. Las mejillas de Metis se tiñeban ligeramente de rojo ante esto, pero su expresión se convirtió en una más estoica. Es amable de tu parte decirlo, pero guardemos los cumplidos después de que hayamos hecho esto, y todos estamos a salvo lejos de este lugar. Nosotros, tus hermanos y tu madre especialmente. Por una vez Cronos conecta los puntos y descubre que jugó un papel en todo esto. Si todavía está allí cuando eso suceda, no será bonito. Lo había oído. Su madre no solo había hecho la mayor parte de las intrigas contra su padre, sino que también había hecho todo lo posible para distraer al señor Titán tanto como fuera posible, según Gaia. Eso se hace para permitirle viajar libremente de la cueva de Creta y entrenar cuando pudiera comprender adecuadamente su poder divino. Sin la preocupación de que Cronos lo atrapara con lo que Gaia había referido como la mirada que todo lo ve. Algo a lo que el rey titán solo podía acceder cuando se sentaba en el trono que una vez perteneció a su propio padre Uranos, forjado con su propia magia primordial para permitirle ver todo el mundo debajo de él incluso cuando estaba en forma física. Zeus no estaba seguro de lo que su madre estaba haciendo exactamente para distraer a Cronos para que no hubiera estado sentado en el trono mucho en todo el tiempo que había estado vivo. Una cosa que él sabía era que haga lo que hiciera, ya no tendría que hacerlo ahora, una vez que lo lograron. Después de recuperar a sus hermanos y todos escaparon juntos, Zeus se había decidido firmemente. Muy bien. No perdamos más tiempo. Metis asintió con la cabeza a sus palabras, haciendo un gesto para que la siguiera hasta un camino dentro del castillo sin ser detectado. No importa lo que sucediera después de esto, se aseguraría de que en el futuro, Cronos ya no fuera el rey del universo. Dentro del monte Otris, dentro del dormitorio personal del señor Titán. El sonido de la carne abofeteando fuerte contra la carne reverberó alrededor de los cuartos principales del líder titán. Rebotando en las robustas y altas paredes de la habitación casi como una fuerte bomba, estaba sonando varias veces por segundo. Más allá de eso, se mezcló el sonido de gruñidos fuertes y agresivamente sexuales.
El ruido distintivo de una cama crujiendo y temblando como una hoja solitaria en el viento, con gritos y gemidos apagados, se podía escuchar bramando en un colchón suave y mágicamente mejorado que mantenía un nivel absurdo de durabilidad, soportando las ondas de choque literales que se generaban y absorbiéndolas. En el centro de todo, estaba el rey y la reina Titán, completamente desnudos, y actualmente en el acto del coito. Ambas deidades encima de su gran cama, con Rhea empujada boca abajo primero en las sábanas, con el culo levantado en el aire mientras el actual rey del universo la sacaba de atrás sin piedad. Sus manos agarraban sus caderas similares a un vicio mientras él se inclinaba sobre ella. Se formó un punto húmedo sustancialmente grande debajo de la mujer, ya que un flujo constante de sus fluidos continuó vertiéndose por sus piernas, mientras que otro líquido blanco viscoso cayó de su feminidad. Cronos sonrió salvajemente, mostrando sus dientes como ola tras ola de placer carnal rodaba sobre él con todos y cada uno de los impulsos titánicos que su virilidad daba. Conduciéndolo dentro y fuera del coño maltratado de su esposa Rhea, que había sido remodelado una vez más por su gran miembro. Burrowing a través de su caverna húmeda y apretada con una velocidad y potencia increíbles, rompiendo su cuello uterino con cada empuje exitoso. Sus bolas aplaudiendo como un trueno golpean el culo regordete y perfectamente redondo de su divino cuerpo con un celo conmovedor. Sus tiernas mejillas en constante estado de temblar con ondas enviadas por todas sus dos bollos de carne flexible, que se habían vuelto de color rojo rosado por el abuso constante. Sus pechos de copa D fueron aplastados hacia abajo en la cama y rodando de un lado a otro rápidamente como montones de masa mientras su propio cuerpo se tambaleaba de un lado a otro de su implacable asalto. Podía sentir que su clímax final entraba caliente, y así, con un poderoso fuelle propio, atado en completa euforía, Cronos golpeó su gruesa polla de 10 pulgadas hasta el túnel sagrado de su cónyuge con toda la fuerza que pudo reunir. La fuerza detrás de él se desliza hasta el extremo de su útero, aplaudiendo sus bolas duramente contra su culo enrojecido y casi rompiendo la cama mágicamente mejorada con su empuje final. Escuchó el grito apasionado de su amante incluso cuando se apagó en la cama mientras alcanzaba su propio clímax final. Sus jugos rociaban casi como una ducha mientras su pene brotaba una abundante porción de su semilla en su vientre por tercera vez hoy. Cronos exhaló en felicidad mientras sacaba su carnosa vara de su arrebato después de unos 15 segundos, y roció la parte restante de su semen por todo el cabello liberado y agotado, la espalda y las nalgas del titanes, como si estuviera marcando su territorio. Ahora ese puede haber sido el mejor sexo que he tenido contigo, ñandú. Si no, sin duda fue el más largo, seguro. Gracias a su relación con el tiempo, siendo uno de sus numerosos dominios, era muy consciente de que su última sesión había durado alrededor de 10 horas enteras hasta ahora. Los dos habían comenzado en las primeras horas de la mañana cuando Helios todavía se levantaba, y ahora era la noche. Jeje, deben haber cambiado de posición sexual una buena docena de veces durante todo ese asunto. En su opinión, había sido realmente todo un espectáculo. Rhea solo jadeó duramente, ya que todo estaba listo y hecho. Ni una palabra dejando sus labios mientras se derrumbaba a su costado. Sus erectos pezones rojos cerezas de pie en alto en sus globos tambaleantes por toda la atención que se les había prestado antes. Su largo cabello oscureció la mayoría de sus rasgos enrojecidos a la vista cuando su semilla comenzó a rezuzar fuera de su canal devastado por la guerra. Aunque eso no impidió que Cronos pudiera distinguir la expresión completamente delirante que adornaba su hermoso rostro. HMPH. Solo mírate, querida. No puedo pronunciar ni una palabra después de terminar contigo. Se rió con humor, sintiéndose bajar de su subidón sexual. Entonces de nuevo, eres tú quien ha estado viniendo a mí las últimas semanas, queriendo constantemente que te folles sin sentido. Debo decir que no sé de dónde vino este repentino deseo tuyo de tener tanto sexo conmigo, en comparación con antes. El dios titán sonrió. Su polla, incluso después de todo ese sexo, sigue tan erecta como cuando habían empezado. Sin embargo, estaría mintiendo si dijera que no lo disfruté. Me encanta este nuevo lado sexual tuyo, Rhea. Levantando la cabeza ahora, Cronos podía ver el demacrado, pero la sonrisa eufórico ahora descansando sobre los labios de Rhea. Me alegro de escucharlo, ella jadeó lentamente. Sus ojos se ven vítreos y desenfocados. Y con las arduas palizas que acababa de darle, eso no fue sorprendente. Yo, vivo para servirte, mi señor, eso lo haces. Cronos estuvo de acuerdo, sonando bastante contento. Y seguirás haciéndolo. Dijo, mientras volvía la vista hacia la puerta de su habitación.
La fiesta está a punto de comenzar en la sala principal, así que asistiré a eso naturalmente para divertirme con nuestros hermanos. No te molestes en venir conmigo, porque tan pronto como me haya saciado, volveré aquí para otra ronda. Así que es mejor que estés preparado, querida. Por supuesto, Rhea asintió temblorosamente. Sus ojos vidriosos se atenúan mientras lo miraba Sultrilli, lamiéndole los labios con hambre. Después de todo, soy tuyo. De hecho, Cronos podía sentir su dolor de virilidad al ver la forma en que su exhausta esposa le lamía sexymente los labios. Casi cedió a la necesidad de decirle a Tartaros que bajaba a la fiesta, y simplemente vuelve a follarse a su esposa entonces y allí solo por esa mirada. Pero no lo hizo. Después de todo, ella todavía estaría aquí cuando él regresara. Entonces, ¿cuál fue el daño de consentirse una vez más con deliciosa comida y bebida como él y sus hermanos siempre lo habían hecho desde que derrocaron a su padre? Su cuerpo comenzó rápidamente a brillar con luz, antes de que, en un abrir y cerrar de ojos, su túnica estuviera de vuelta sobre él en muy poco tiempo. Nos vemos de nuevo pronto, ñandú. Y con eso, se dio la vuelta. Desapareciendo de la vista en un instante hacia la sala de fiestas. Tan pronto como se fue, la expresión en la cara de Rhea dio un giro drástico. Morphin de la expresión amorosa y obediente a una de disgusto y desdén puros y sin adulterar. Como si una máscara se le hubiera caído de la cara, a pesar del placer que había sentido por haber sido genuina, mostrando sus verdaderas emociones ocultas al gobernante actual del universo. Confía en mí, Cronos, no volverás a verme, pronto, finalmente había llegado el momento. Su hijo menor Zeus y Metis ya deberían haber llegado. Ella había hecho todo lo posible para distraerlo lo más a menudo posible. Ella sabía desde hace mucho tiempo que una de las pocas debilidades de Cronos era el sexo. Simplemente no podía resistir la tentación si se le presentaba, especialmente cuando la consideraba. Por lo tanto, conseguir que bajara la guardia y lo mantuviera alejado de ver el mundo durante largos periodos de tiempo no había sido demasiado difícil. Bajando de la cama con piernas temblorosas, la luz salió de su voluptuosa figura. Quitando el río de sus propios jugos y la porción de semen que se acumula fuera de su sexo y corriendo por sus muslos. Junto con la semilla de su marido atada por todo el culo, la espalda y los mechones sedosos. Cuando la luz retrocedió, estaba de vuelta con su propia túnica marrón. Su pelo agotado se había tirado de nuevo a un moño limpio, y su corona de torreta reapareció sobre su cabeza. Todavía no estaba menos exhausta después de lo que había permitido que su cónyuge la aprobara justo entonces durante todo el día de manera efectiva. Se lo dejaré a ustedes dos, dijo con esperanza en su tono, mientras todo su cuerpo comenzó a brillar de nuevo. Estoy contando contigo, por favor, sálvalos. Con esas últimas palabras pronunciadas, Rhea desapareció del monte Otris en un instante. Mientras tanto. Ah, señor Cronos. Un placer como siempre. Cronos escuchó un auge familiar, hipermasculino y profundo de la voz casi tan pronto como reapareció en la sala principal con su tamaño normal de titán. Su mirada se desplazó hacia el que lo había saludado desde una distancia justa. Un compañero titán, específicamente de la segunda generación, estaba justo enfrente de la puerta de la sala. Justo al lado de varias ninfas desnudas con las que bien puede haber estado coqueteando de antemano, que parecían diminutas a su lado, a pesar de haber sido reducido más cerca de su altura. Sin embargo, al ver al gobernante titán, inmediatamente alteró su tamaño en un pequeño destello de luz, convirtiéndose aproximadamente en la misma altura que Cronos. Tenía la piel bronceada y llevaba un quitón blanco que se cayó cerca de sus rodillas y poco más. Su pelo plateado era largo, viajando hacia abajo pasó la nuca y su barba rizada del mismo color cayó a su pecho. Un bigote que se une a él desde arriba de sus labios. Su rostro en sí parecía majestuoso, pero fuertemente definido con el músculo. Su fuerte mandíbula en particular parecía estar cincelada del granito más resistente que se podía encontrar, y sus ojos marrones se fijaron en una mirada fuerte y penetrante. Su propio cuerpo empequeñece fácilmente el propio de Cronos en términos de masa muscular, con sus hombros extremadamente gruesos con músculo, así como anchos y robustos. Su pecho, que era visible a través de su ropa, se veía tonificado e increíblemente denso con fibra muscular, mientras que sus bíceps eran tan enormes, hicieron que los brazos modestamente musculosos de Cronos parecieran postes de frijol en comparación, mientras que sus piernas se veían más gruesas y anchas de lo que cualquier árbol podría. Para decirlo sin rodeos, era efectivamente una montaña de músculo para sí mismo que gritaba fuerza a cualquiera que lo mirara. Atlas. Cronos saludó a su sobrino un poco cordialmente. Supongo que tú mismo.
Con eso, Cronos volvió su mirada alrededor de la habitación y la variedad de tronos que tenía la habitación abierta. 3 se colocaron contra la pared a la izquierda, mientras que 2 estaban a la derecha. Vio casi todos sus hermanos que ayudaron a derrocar a su padre una vez más presentes, en ningún orden en particular, ya sentados en sus tronos. Algunos con cálices de vino en la mano hablando entre otros, mientras que otros se inclinaron para ver a varias otras ninfas desnudas, bailando frente a sus tronos para su entretenimiento y placer. Lo primero que sus ojos encontraron fue Hiperión, un titán entre la primera generación, al igual que el propio Cronos, y el cuarto mayor de los hijos de Gaea y Ouranos. Su piel era de color blanco lechoso y tenía el pelo rizado castaño que era corto, pero parecía fluir de un lado a otro, casi como una llama encendida. Un brillo radiante y casi etéreo que cubre casi cada mechón de su cabello. Sus ojos son casi metálicos y tienen un brillo similar al que tenía su cabello en menor medida, como si la luz misma estuviera lista para salir de sus piscinas. No tenía vello facial, a diferencia de casi cualquier otro titán en la habitación, pero sus rasgos no eran menos resistentes, al tiempo que les sostenía un encanto extraño y juvenil que no estaba presente con el resto de sus hermanos. Su físico, aunque bastante musculoso, era más elegante que los otros titanes, incluido Cronos. Con bíceps más pequeños, pero muy densos, y tablero de lavado, abdominales de 6 paquetes. El hombre no vestía ni siquiera con una túnica, sino con una tela larga y roja brillante que se arremolinaba alrededor de su forma, cubriendo su región pélvica y su parte trasera a la vista, mientras que en su mayoría dejaba expuesto al resto de su cuerpo. Fue uno de los titanes que actualmente observaba a las ninfas desnudas bailar invitando con gran interés mientras se inclinaba hacia adelante para observar. Mirando un pequeño empujón lejos de dejar su trono y trayendo a tantas diosas menores de la naturaleza con él de vuelta a sus habitaciones. Contempla flotando mientras se sentaba en su trono cerca del centro de la pared lejana de la habitación, aterrizó en Koios, que era el segundo hijo mayor de los titanes de primera generación. Su barba larga, bien cuidada y marrón oscuro cayó alrededor de su pecho, contrastando bien con su piel pálida. Llevar un bigote fino como el de Atlas para acompañarlo. Su cabello y ojos son del mismo color que su barba, con su cabello cayendo en una franja rizada que cubría la mayor parte de su frente, con la excepción del centro donde se separaron. Su mirada les tenía un nivel de frialdad que pocos podían igualar, casi completamente desprovisto de emoción como estaba analizando y escudriñando racionalmente todo lo que veía. Sin embargo, como un marcado contraste, tenía una sonrisa atractiva y brillante que chocó ferozmente con ella. Su físico, aunque no estaba tan construido como Atlas, todavía tenía un impresionante nivel muscular en todo el mundo, aunque la mayor parte de su cuerpo estaba cubierto por su túnica que cayó en sus tobillos y combinaba con su cabello y ojos. Sus grandes bíceps todavía se mostraban sin problemas, su amplio pecho empujando hacia afuera contra la cubierta de tela y sus hombros anchos y musculosos empujando la tela de su túnica hacia arriba. Actualmente estaba en lo que parecía ser una discusión profunda con su hermano a su izquierda. Hablando de él, el siguiente fue Krios, que fue el tercer hijo mayor de todos, justo detrás de Koios. De todos ellos, él y Koios se veían los más similares, pareciendo tener exactamente el mismo tono de piel, físico, usando una túnica similar que cayó a sus tobillos y rasgos faciales casi idénticos. Las diferencias son que su barba era más oscura y corta que la de su hermano mayor, sus ojos negros de obsidiana, casi como un abismo profundo, con algunos mechones oscuros de su cabello cayendo sobre su sien. El resto de su cabello está cubierto por un timón resplandeciente e inmaculadamente forjado con protuberancias sobre él en forma de cuernos de un carnero. Cambiando su mirada a su derecha, sus ojos encontraron al padre de Atlas, y Apetus, que era el quinto y segundo hermano menor de todos ellos. La túnica que llevaba era un gris casi sin vida a medida que llegaba a sus tobillos. Su piel era espantosamente blanca, haciendo que incluso el propio aspecto de Cronos fuera vibrante en comparación. Parte de la parte superior de su cuerpo está expuesta a su izquierda, mostrando una gran cantidad de músculo en su pecho duro, y su ropa hizo poco para ocultar sus propios bíceps moderadamente grandes apenas un paso por encima de los propios de Cronos. Su pelo era tan gris como su túnica, pero era salvaje y descuidado. Parece que algo había explotado en él recientemente. Con el lado derecho de su cabello abultado hacia arriba y siendo más abundante que su izquierda, era extraño. Ambos lados parecían estar de extremo de todos modos, como si hubieran sido alcanzados recientemente por un rayo rápido cortesía de su tiránico padre. Una barba gris tupida y un bigote cubrían su propia cara.
Sus ojos apagados y azul grisáceos siguieron los atractivos movimientos de las ninfas desnudas con notablemente menos interés que Hyperion, mientras apoyaba su mejilla contra sus nudillos. Codo firmemente colocado sobre el reposabrazos de su propio trono. El último trono junto al suyo fue llenado rápidamente por su hijo Atlas, que en ese momento había traído las ninfas con las que había estado coqueteando con él. Hacer que bailen aún más provocativamente entre sí que el resto para su propio placer personal. Sus ojos y expresión crecían con lujuria mientras las diosas menores de la naturaleza comenzaban a sentirse mientras bailaban sensualmente para Atlas. Yendo tan lejos como para comenzar a besarse lentamente frente a él para atraerlo aún más. Algo que el enorme titán apreció más que, dada la mirada cada vez más cachonda en su cara. El rey titán no lo culpó por eso. Si bien las ninfas no podían igualar la belleza de su propia esposa, o la de las otras titanes, todavía eran magníficamente atractivas por derecho propio. Él mismo, antes de que Rhea hubiera decidido maravillosamente involucrarse mucho más sexualmente con él que antes, había participado en muchas ocasiones en la copulación con varios de ellos. Ninguna de las titanesas eligió unirse a ellas aquí, y tampoco lo habían hecho en ningún momento del pasado. Después de todo, esta pequeña reunión tenía un significado que no les importaba. Fue una celebración siempre repetida de cuando se había deshecho de su miserable padre. Algo en lo que ninguna de las titanesas había participado mientras tomaba el lugar que le corresponde como gobernante del universo. Una posición en la que confiaba seguiría siendo suya por toda la eternidad, ya que se libraría de cada una de sus descendientes poco después del nacimiento. Por supuesto, su hermano mayor Oceanus tampoco asistió, pero a Cronos no le importó un comino su presencia en lo más mínimo. El egoísta titán que ahora gobernaba sobre el océano infinitamente expansivo se había negado a participar para ayudarlos a deshacerse de su padre. Cobarde alejó a su pequeño escondite en las profundidades del océano mientras se preparaban para hacer el acto. Apenas hablando con ninguno de ellos desde que pasó ese fatídico día. HMPH. Como si alguien aquí lo quisiera o lo necesitara de todos modos. Atlas hizo más que un buen trabajo sintiendo cuál habría sido su posición entre sus filas. La fiesta continuó con él allí durante un tiempo. Con frutas, carnes y vino que se transmiten en abundancia, diseñados para su tamaño actual. El surtido de ninfas de montaña, bosques y ríos se vuelve progresivamente más erótico con su baile a medida que pasaba el tiempo. Ir en dúos o tríos masajeando los cuerpos curvilíneos y sexualmente atractivos de los demás. Algunos, como la suerte de Atlas, se excitan lo suficiente como para comenzar a besarse lenta y ardientemente por él y sus hermanos. Cronos se dejó sonreír torcidamente ante su propia buena fortuna desde que había tomado el lugar de su padre. Me sentí bien ser rey. En ese momento, sin embargo, Cronos vio a dos recién llegados entrando en la habitación uno tras otro. El resto de sus hermanos también se dieron cuenta, pero no les prestaron atención real. Uno de ellos lo reconoció casi de inmediato como Metis. Uno de los muchos hijos de Oceanus y Tetis. Habiéndola visto ocasionalmente dentro de las paredes de Otris. El otro, sin embargo, el hombre muy musculoso con el pelo largo plateado y la barba era alguien que no reconoció ni un poco. Los dos se acercaron al rey titán, con el hombre echando un vistazo a las ninfas desnudas que todavía se someten a su baile erótico, antes de mirar directamente hacia él de nuevo con una expresión neutral. En cuestión de segundos, estaban de pie ante él bajo su mirada, y le dieron un arco de respeto. Mi señor. Metis habló primero, los dos levantándose de su arco. Es un honor, como siempre, estar en tu presencia. Los ojos de Cronos se entrecerraron. Curiosidad brillando en sus piscinas. ¿Hay alguna razón para que estés aquí, Metis? Hay. El hombre respondió en su lugar, llamando la atención de Cronos hacia él. Estamos aquí para unirnos a la celebración de tu vence de Uranos y rogarte un regalo. ¿Un regalo? Cronos parpadeó. Esto fue inesperado de hecho. ¿Qué es? ¿Y quién eres? Preguntó, teniendo una sensación persistente en su cabeza, que había algo familiar en este hombre que no podía poner el dedo. Me llamo Zeus. Yo también soy uno de los hijos de tu hermano Oceanus. Zeus dijo fría y sucintamente. En cuanto al regalo, comenzó, sacando una pequeña botella de su quitón. Es una poción hecha por la mano de mi hermana a petición de nuestro padre. Para actuar como una disculpa para usted, mi señor. ¿Una disculpa para mí? ¿Disculpas por qué? Oceanus y él apenas habían interactuado desde que había cuidado de su padre.
Sin embargo, en las pocas veces que tuvieron en los últimos siglos, ciertamente nunca había tenido la impresión de que su hermano mayor se disculpara por nada. Sí. Zeus asintió. Según él, después de pensarlo realmente, llegó a la decisión de que lo que tú y los demás le hicieron a Uranos hace todos esos años era lo correcto. Quería hacerle saber su pesar por no unirse a usted en ese entonces cuando debería haberlo hecho. ¿Qué? Los ojos de Cronos se abrieron de par en par. Oceanus exasperantemente terco, sentado en la línea y demasiado orgulloso. Oceanus había cambiado de opinión y se había arrepentido de su decisión. Seguro que bromas. Puede que ya no hablemos entre nosotros, pero sé que mi hermano mayor es bastante terco. Una vez que se decida por algo, nunca lo cambiará. Créanos, señor Cronos, nuestro padre realmente ha cambiado su postura sobre el asunto. Metis habló esta vez, llamando la atención del titán de primera generación más joven de nuevo. Él espera que puedas perdonarlo por su cobardía en ese entonces al no ayudarte. Esta poción, hizo un gesto hacia la botella en la mano de Zeus. Es una ofrenda de él para mostrar su gratitud por lo que hiciste y mostrarte que quiere estar en buenos términos contigo en el futuro. Cronos examinó al dúo con una mirada no convencida. Si lo que dices es cierto, ¿por qué no se presentó él mismo? Seguramente, si mi hermano quisiera decir tal cosa, se habría mostrado para entregarme esto. El hecho de que enviara a sus dos hijos en lugar de venir él mismo habla de falta de sinceridad por su parte o por la tuya. Los ojos del gobernante titán se estrecharon como hendiduras hacia abajo en los dos. Claramente sospechoso. Dime, ¿cuál es tu juego? Nada, mi señor. No decimos nada más que la verdad. Zeus cortó inmediatamente con una voz suave y tranquila. Verdad, a decirse que nuestro padre se habría presentado con gusto, pero desafortunadamente, está indispuesto en este momento. ¿Indispuesto? ¿Con qué? Probablemente con Tetis. Una voz algo condescendiente inhaló a su izquierda. El dúo y Cronos dirigiendo la mirada hacia el orador, que resultó ser Hiperión. Al haber llamado la atención del titán sobre la conversación con mención del razonamiento de los dos para estar aquí. De hecho, por lo que ellos, y especialmente Cronos, podían ver, todos los titanes ahora estaban centrando su atención en ellos. Las ninfas también, después de haber detenido su pequeño espectáculo para que sus señores titán escucharan la conversación. Apuesto a que está demasiado preocupado por tener relaciones sexuales con ella y escupir a más niños para que aparezcan. Con cuántos hijos suyos siguen apareciendo con el tiempo, honestamente no me sorprendería. Parece que todos esos dos son buenos para estos días. Siriendo ninfas oceánicas más hermosas con las que tener relaciones sexuales. ¿Demasiado preocupado por tener relaciones sexuales? Todo lo que son buenos para estos días es para mí tener sexo con ellos. El ojo de Metis se estremeció de irritación sin que todos los asistentes lo supieran, especialmente cuando notó que casi todos los demás titán en la habitación, e incluso varias ninfas asintieron de acuerdo con su afirmación. Sin embargo, rápidamente educó sus rasgos para no mostrar cuánto la molestó lo que había dicho. Sin duda, ese comentario también habría molestado a sus dos padres. Su padre especialmente había oído que, como lo hacía mucho más que su madre, no atendía amablemente insultos como ese. Incluso si la declaración fuera parcialmente cierta, ya que él y su madre estaban, muy probablemente, teniendo relaciones sexuales en este momento. Desconocía completamente lo que estaba pasando en este momento. Lo que dice es cierto. Zeus comentó, saltando sobre esa explicación de inmediato. Volviéndole toda la atención de la habitación, mientras sonreía lo que parecía disculparse en Cronos. Al principio iba a venir a darte esto personalmente, pero en el último minuto, nuestra madre lo hizo señas a sus habitaciones. Estoy seguro de que puedes entender por qué aceptó y optó por enviarnos en su lugar. Dado que tienes una reina propia y muchas otras mujeres a tu disposición. Cronos reflexionó sobre eso por un momento, rascándose la barba. Dadas sus últimas semanas con Rea, y especialmente dadas las 10 horas que habían pasado antes de esta fiesta copulando, ciertamente pudo ver de dónde vendría su hermano mayor de allí. Si lo que decían era legítimo, por supuesto. Tienes razón ahí. Muy bien, entonces, sonrió tortuosamente el monarca del universo. Aceptaré la oferta. Pero dile esto a Oceanus una vez que te pongas en contacto con él. Estoy dispuesto a darle su perdón, siempre y cuando aparezca para encontrarse conmigo él mismo y me solicite. Si lo que dijeron era genuino, no había manera de que no dejara pasar esto sin ordeñarlo por todo lo que pudiera.
Dile que lo piense como compensación, digamos, por lograr lo que era demasiado cobarde para involucrarse. Padre, por favor perdóname por esto, lo haremos. Te lo aseguro. Metis respondió con otra reverencia respetuosa y cortés. Tratando de no apretar los dientes mientras se disculpaba internamente por tirar efectivamente a su padre bajo la montaña. Sin duda estaría lejos de estar contento cuando finalmente se enterara de esto. Lamentablemente, fue lo mejor que se les oyeron ahora mismo para engañar al rey titán para que bajara la guardia. Bien. Cronos asintió con satisfacción, ya pensando en lo que potencialmente podría hacer que Oceanus hiciera por él en el futuro. Supongo que envíame a tu regalo. Dijo mientras colocaba su mano cerca de Zeus con la palma abierta para que el joven dios la colocara. Lo cual hizo con mucho gusto. ¿Para qué sirve exactamente la poción? Zeus casi sonríe como un gato de Cheshire, viendo que su plan estaba cerca del éxito ahora. Piénsalo como un potenciador del gusto. Hará que el vino que estás bebiendo sepa 100 veces mejor. ¿Lo hará ahora? Preguntó con humor, levantando la pequeña botella para verla en su palma titánica. Supongo que tendré que poner eso a prueba. De repente, los ojos de Cronos se abrieron de par en par. Dolor inundando sus sentidos divinos en un instante, mientras se encorvaba y acurrucaba su mano libre alrededor de sus entrañas. Apretando la botella pequeña en la otra. ¿Qué es lo que está el aco? El titán se encorinó aún más, casi acurrucándose en sí mismo esta vez, mientras un nivel cada vez más absurdo de dolor se ensoplazó de sus entrañas. Sus fauces abiertas vomitan numerosas gotas y cuerdas de icor. La sangre dorada de un dios. Esta escena inmediatamente alarmó a los otros titanes. Señor Cronos. ¿Qué pasa? Atlas gritó con cierta preocupación por su líder, siendo el primero en levantarse de su asiento. Los otros que siguen su ejemplo casi instantáneamente. También parece preocupante a sus rasgos similares, con todas las ninfas mirando sorprendidas por el repentino giro de su rey. Zeus y Metis en particular dieron un paso atrás, mirando con total confusión y sorpresa por su cuenta en este giro de los acontecimientos. Me pregunto qué demonios estaba pasando con él. Antes de que alguien pudiera hacer más movimientos, se escuchó un auge repentino y muy fuerte. Seguido del ejemplo del grito estrangulado de pura agonía de Cronos mientras volvía a caer en su asiento, mientras que su abdomen literalmente se abría justo delante de sus ojos. Una lluvia de icor rociando y brotando por todas partes, mientras la carne divina de su intestino se abría y voló hacia afuera desde la pura fuerza de cualquier cosa que hubiera causado que tal cosa sucediera. Sorprendente a todos los que asistieron a su núcleo a la sangrienta y explosiva exhibición que ninguno de ellos había estado anticipando. Zeus y Metis terminaron empapándose por el licor que caía, haciendo que ambos cerraran los ojos momentáneamente. Mientras estaban cerrados, escucharon múltiples golpes a su alrededor. Uno que tiene lugar detrás de ellos, y el resto frente a ellos. Sin embargo, cuando los dos finalmente los reabrieron, fue a la vista de 5 deidades completamente adultas empapadas en jugo de estómago y sangre agrupada en el suelo. 2 de ellos hombres y los otros 3 mujeres. Echando una mirada detrás de ellos, vieron a todos los demás mirando con horror y conmoción no solo a Cronos, sino también al dios largo y de pelo púrpura que ahora se agacha en el suelo ante todos ellos. Cubierto con el mismo jugo e icor de estómago que los demás, era tan grande como Zeus cuando se trataba de musculatura, y a medida que se levantaba para mantenerse de pie, estaba claro que también era igual de alto. Agarrando sus manos doradas empapadas de sangre con lo que parecía ser pura alegría a sus lados, ante todos allí, soltó una risa victoriosa que resonó en las sagradas salas del monte Otris por un momento sólido. Dejar a casi todos los espectadores se quedó atónito. Sin embargo, tan pronto como se calmó un poco, Beerus se giró para mirar alrededor de la habitación en la que se encontró. Una sonrisa casi maníaca en su cara mientras escaneaba a través de cada uno de los titanes y ninfas conmocionados. La comida y la bebida sobre la que algunos de ellos se habían derramado, principalmente beben de lo que él podía ver. Luego a Zeus y Metis, junto con sus hermanos y hermanas, antes de finalmente aterrizar su mirada en Cronos. El titán yacía en su trono con su tripa todavía desordenadamente abierta, cortesía de sí mismo, y un pequeño trozo de líquido goteando de una de sus manos apretadas al suelo. Oh, lo siento mucho. Arruiné la fiesta. Varios minutos antes, dentro del estómago de Cronos. Por último. Beerus sonrió de satisfacción, sus ojos se abrieron y se salieron de su meditación.
Una sensación de alegría total lo golpeó mientras levantaba las manos y las miraba mientras las apretaba lentamente en puños duros. Podía sentir el zumbido de un aura invisible casi, circulando armoniosamente por todo su ser. Respondiendo perfectamente a su voluntad, sin una pizca de la resistencia que una vez había dado. Permitió que la sensación de euforía que provocó lo inundara como una magnífica ola llena hasta el borde de un poder crudo e inimaginable. El tipo de poder que le recordaba a su poder anterior se mantuvo como el dios destructor del universo 7, que en este punto para él, ya estaba empezando a sentirse Azeon. Se sentía tan similar a lo que había tenido, y sin embargo diferente de muchas maneras. Pero ese último detalle ya no fue algo que resultara un obstáculo para invocarlo a sus caprichos. Sus esfuerzos meditativos habían dado sus frutos por completo ahora, podía sentirlo. Él era el maestro de este poder divino ahora, con nada menos que el control completo de hasta la última gota de él disponible. Las profundidades ácidas en las que flotaba comenzaron a sonar siniestramente alrededor de su forma. Casi como si pudiera sentir lo que Beerus había logrado, y el aura premonitada que venía con él cuando sus ojos ámbar comenzaron a brillar con el poder que ahora había domesticado. Sus labios se abren en una sonrisa dentada y viciosa. «Beerus». Estia habló curiosamente desde su derecha. La amable y gentil diosa mirando sobre su hermano a varios pies de distancia mientras sentía el cambio en su gemelo casi de inmediato. Sus ojos brillantes brillaban mientras sentía una sensación de asombro pasar sobre ella, provocada por la honda invisible ola de poder que rodaba sobre ella, emanando de su hermano. Sin embargo, ella no era la única que lo había sentido. Ni un segundo después de que ella pronunciara su nombre, el resto de sus hermanos entregaron toda su atención a su hermano mayor. «Es hora». Beerus dijo, tanto para sí mismo como para el quinteto de hermanos a su alrededor. ¿Es hora? Poseidón fue el primero en animarse ante esto, repitiendo la simple declaración del otro a su izquierda, mientras se empujaba fuera de la pared de carne del estómago. Ahora con una voz mucho más profunda y masculina como sus profundos charcos verdes encerrados a su hermano mayor. El dios que una vez era niño había crecido completamente ahora en la apariencia de un hombre muy musculoso como sus hermanos con una mandíbula fuerte y cuadrada con bigote y barba rizada, gruesa y cercana al nivel del pecho. Su ahora mucho más largo y ondulado cabello negro silbando sobre los fluidos estomacales del intestino de su padre bastardo mientras se derramaba sobre sus hombros y se habría caído en la mitad de su espalda si no hubiera estado flotando en jugo estomacal. Entiendo que eso significa que estás listo para sacarnos de aquí, hermano. Con los brazos cruzados y hacia atrás colocados contra la pared del estómago cerca de Poseidón, Hades sonrió casi como un loco, ya que aparentemente fue el primero en captarse. Su apariencia también ha cambiado un poco, ahora se parece a un hombre más maduro, incluso más musculoso, en comparación con el adolescente que había estado antes. Habiendo crecido su cabello como el de Poseidón, solo que se pasó de hombros, ya que su vello facial siguió su ejemplo. Los inicios de una barba que había tenido en su apariencia adolescente ahora han crecido por completo, alrededor de 2/3 tan largos como los de su hermano pequeño. Su grueso vello facial también era más tupido que rizado. ¿Es verdad? ¿Realmente vamos a salir de aquí ahora?, preguntó Demeter, con suerte, a solo unos metros a la izquierda de Hestia. Sus manos apretándose por su pecho por encima de la ondulación de líquido estomacal repugnante que ella y el resto de ellos se habían visto obligados a flotar y vivir durante toda su vida hasta ahora. Casi parecía estar orando para que ese fuera el caso. Mirando a Beerus con una expresión que estaba llena de ganas de deshacerse de su lugar actual de miseria. Por favor, dígalo, hermano. Tienes toda la razón en que tenemos. Beerus sonrió más, dando a su hermano menor y a su hermana una mirada lateral de emoción. Apretando y desapretando sus manos mientras permitía que el poder divino fluyera libremente por todo su ser. Y chico, se sintió bien. Estamos saliendo de este agujero de mierda aquí ahora. Hestia sonrió brillantemente ante esto. Ojos brillantes brillando con felicidad ante la libertad aparentemente estando al alcance de la mano ahora. Es maravilloso escuchar eso. Respiraba, mientras una fuerte sensación de calor caía en cascada sobre las otras deidades atrapadas, casi como un manto de consuelo y paz de que todo estaba a punto de estar bien. Algo que ninguno de los otros hermanos trató de luchar, y en su lugar abrazó de todo corazón. Alrededor del tiempo, murmuró en voz baja, mientras se alejaba de la pared de carne del estómago de su padre justo detrás de Beerus.
Sin embargo, a pesar de su tono de impaciencia, era difícil perder la mirada de esperanza en sus ojos de que su hermano dijera la verdad, ni la sonrisa provocada por la influencia de Estia. Era hora de que Beerus les mostrara a todos que su pequeña exhibición hace un tiempo era realmente solo un teaser, y que finalmente se iban a deshacer de este horrible lugar. Si Beerus fracasara aquí después de levantar sus esperanzas, nunca lo perdonaría ni le dejaría escuchar el final. Ahora que ella creía que él podía liberarlos, será mejor que cumpla su palabra y los saque de este pozo pútrido. Empujando su camino hacia adelante desde el centro del intestino hacia el que parecía haber flotado durante su meditación, llegó a la pared lejana del estómago que su intuición le dijo que era el frente. Su sonrisa se vuelve maníaca y salvaje mientras dejaba que su poder ahora controlado fluyera a través de él como una presa interminable. Recobrad. Fue lo suficientemente generoso como para advertirles a todos, mientras se levantaba con el puño cerrado. El espacio a su alrededor parece renunciar y estallar mientras empacaba una cantidad obscena de poder en él. Esto va a ser desordenado. Los hermanos intentaron hacerlo, pero el instante en que el puño de Beerus disparó hacia adelante y se estrelló contra la pared del estómago como un tren de carga cósmico, la pura fuerza exudada sola envió el espacio cerrado a una serie de temblores violados con ondas de choque tan fuertes que los otros no lograron mantener el equilibrio. Los otros dioses pandeaban e inmediatamente se sumergen debajo de los repugnantes jugos ácidos de su padre durante un breve momento en el tiempo, mientras los sacudían y salpicaban violentamente. Beerus no prestó atención a esto, ya que el estómago se derrumbó alrededor de su puño, sangrando mucho más de lo que había hecho hace varias semanas. Astillando casi como madera a medida que rompían trozos de carne, con el licor dorado vomitando de la herida interna infligida. La pared del estómago todavía estaba en su lugar después del ataque y ya estaba tratando de curar desesperadamente el daño que Beerus había causado. El antiguo dios de la destrucción del universo 7 simplemente se rió del inútil intento del cuerpo físico de recuperarse. ¿No es suficiente? Aquí hay una segunda para ti. Gritó alegremente mientras retiraba su puño y rompía al otro en el mismo lugar, cediendo la carne aún más. Causando aún más daños internos a la estructura. Algunos chorros de icor salpicaron su cara casi diabólicamente sonriente, sabiendo muy bien el tipo de agonía que este acto fue y infligiría a su llamado padre. Podía sentir en sí mismo cuánto se estaba desmoronando la durabilidad del estómago bajo su poder. Sus nudillos capaces de sentir lo frágil que era la prisión carnosa, mientras arrebajó el puño hacia atrás y preparaba su puño inicial para el golpe final. Y aquí viene el final. En este momento. Gu. Cronos balbuceó, y Chor se derramó de sus labios abiertos, prácticamente asfixiándose con sus propios fluidos, mientras sus ojos conmocionados luchaban por poner su mirada en el responsable de su situación actual. Sus entrañas se tendieron en un lío sangriento dorado en el suelo mientras todo su cuerpo piadoso se retorcía en un nivel de agonía que nunca había sentido, incluso desde los días pasados en los que su propio padre gobernaba sobre el universo. La sensación de que el propio intestino de su cuerpo físico literalmente se rasga de adentro hacia afuera dejando tanto su cuerpo como su mente en un estado temporal de trauma debilitante inducido por el dolor. Incluso cuando la horrenda herida comenzó el proceso de curación, el resto de la audiencia que asistió a la destripado menos que sabrosa del señor Titán no estuvo mucho mejor. Ninguno de ellos todavía puede encontrar palabras en este momento para articular lo que acababan de presenciar, o cómo responder al culpable detrás de una exhibición tan horrible. Zeus fue el primero en recuperarse un poco del shock de todo, y registrar adecuadamente las palabras burloneras que el hombre había hablado, que estaban claramente dirigidas a Cronos dado que lo estaba mirando directamente. Podía escuchar los gemidos ligeros del quinteto de deidades detrás de él, que dado de donde venían todas, no le llevó ni un momento darse cuenta de quiénes eran. O quién era el dios sonriente manialmente ante él. Sus hermanos y hermanas. Susurró Metis, los ojos bien abiertos como platillos. Su voz apenas es lo suficientemente audible como para que Zeus la escuchara. Podía decir por su tono que ella había descubierto lo que acababa de pasar, al igual que él, cuando él llamó su atención y asintió. Esto definitivamente no había sido parte del plan. Su hermano mayor de pelo morado acababa de romperlo a él y a sus otros hermanos una manera de salir del intestino de su padre con fuerza brutal. Una hazaña ninguno de ellos habría considerado posible, ni Rea o Cronos especialmente, ya que ninguno de ellos habría tenido ninguna manera de desarrollar sus poderes divinos escondidos dentro del señor Titán. O al menos, eso es lo que habían pensado antes de que eso sucediera, de todos modos.
Su hermano mayor había demostrado claramente que esa afirmación era falsa. ¿Ustedes 5 bien? Beerus habló de nuevo con ligera preocupación, esta vez dirigiéndose a sus hermanos en el suelo mientras llamaba la atención de casi todos. Zeus y Metis en particular, notando que sus ojos nunca dejaron a la figura destripareada de Cronos desplomado sobre su trono. Ignorando por completo al resto de los titanes y ninfas a su alrededor por el momento, como si fueran intrascendentes. ¿Estamos bien, Beerus? La voz educada y femenina de Hestia gimió, llamando la atención brevemente a Zeus y Metis sobre los otros 5 dioses, que parecían haberse desenredado y se estaban levantando constantemente hasta cualquiera de sus rodillas. Los dos capaces de deducir que el que había hablado era la diosa con la túnica marrón y los ojos brillantes, mientras limpiaba lo que parecía una pequeña parte del intestino de su padre de la parte delantera de su tela. Una clara mirada de disgusto pintada en su cara mientras lo hacía. Incluso sabiendo la situación actual en la que se encontraban, Zeus encontró su respiración enganchando momentáneamente cuando observó adecuadamente a la diosa de ojos brillantes y a las otras 2 diosas cerca de ella. Por el caos, son preciosos, su consorte, como había decidido hace varios días, Metis, aunque increíblemente hermosa por derecho propio, le resultó difícil decidir si estaba remotamente al mismo nivel que el trío de diosas antes que él. El trío que parece tener a cada uno una belleza inimaginable para ellos que tenían sus sentidos momentáneamente inundados de lujuria. Especialmente ella, pensó mientras miraba casi asombrado a la diosa media con el pelo castaño de largo y las piscinas de avellanas afiladas y cautivadoras mientras se levantaba de rodillas. Sus rasgos beatíficos parecían estar en una clase propia cuanto más la miraba. Y la forma en que su túnica púrpura y blanca de apertura mostraba una abertura alrededor de su cuello y el área del pecho, dándole una amplia visión de su generoso y pálido escote, durante una fracción de segundo, se sintió como si estuviera ardiendo por dentro. Maldita sea, ¿en qué estoy pensando? Este no es el momento de estar mirando ahora mismo. Zeus rápidamente se sacudió de su estupor, sintiendo un ligero dolor de culpa en su corazón por a dónde iban sus pensamientos y lo traidores que eran hacia Metis, mientras los archivaba. Hay asuntos más apremiantes en este momento que admirar tal belleza. Pensó mientras echaba un vistazo nervioso por la habitación a los titanes reunidos. Aunque aún no se habían movido de sus tronos para ayudar a su padre, él no tenía ninguna duda de que una vez que superaran su shock, estarían justo sobre ellos. Ojalá hubieras podido ser un poco menos desordenado con eso, comentó Hera, en una mezcla de alivio por ser libre y repugnancia por lo que estaba cubierta. Su mano se acercaba a su hombro donde un pequeño trozo de carne divina se aferraba a ella, antes de que ella la barriera. No estoy segura de que eso hubiera sido posible. Hera, la diosa rubia pajiza a su izquierda, comentó con una mirada de repugnancia, ya que hizo lo mismo con algunos pequeños trozos carnosos aferrándose a los suyos. Escutiendo un líquido estomacal desagradable que había logrado entrar en su boca. Hera suspiró mientras se puso de pie. Lo sé, Demeter. Solo alégrate de que estemos fuera, Hera. El fantasmal dios pálido y de pelo de cuervo entubó con una voz de sonido profundo. Pequeños trozos de carne que se aferran repugnantemente a su barba negra y bigote grandes, casi hasta el pecho. Algo de lo que, a diferencia de sus 3 hermanas, no parecía importarle lo suficiente como para deshacerse en la actualidad, mientras se arrodilló en una de sus musculosas piernas. Sus piscinas negras sin impresionar mirando casi rotundamente a su hermano mayor. Lo menos que podrías hacer es darle las gracias adecuadamente en lugar de quejarte. Llegaré a eso, Hades. No necesito que me digas eso. Ella se fue de vuelta, girando la cabeza para mirar parcialmente a su hermano por su tono. Algo que claramente no le molestó a Hades. Creo que en realidad me tragué algo de eso, dijo Poseidón con sus rasgos en una mueca pesada y disgustada, mientras se arrodillaba, casi como si estuviera a punto de vomitar. Unas cuantas cuerdas de carne colgando sobre sus amplios hombros goteando y Realmente debería haber mantenido la boca cerrada, eso fue desagradable, supongo que este es nuestro querido padre entonces, ¿eh? Hades casi se burló de desdén, mientras se volvía y miraba detrás de sí mismo a la deidad herida. ¿No esperabas que eso sucediera, ahora sí? Escupió justo a los pies del titán en una flagrante muestra de falta de respeto. Te servo bien. Entonces, este es el monstruo desalmado que nos tragó. Hera declaró claramente que ella también miró hacia su padre. Sus ojos avellanas se estrecharon y se aburren sobre el goril y herido titán con una mezcla de absoluto disgusto y odio, mientras doblaba sus delgados brazos debajo de su busto y le volteaba la nariz. HMPH.
Realmente se ve tan repugnante como pensé que podría ser su calaña. Tanto Poseidón como Deméter asintieron con la cabeza por las palabras de sus dos hermanos, mientras ambos miraban brevemente a su llamado padre. Hestia simplemente miró a su padre con un toque de arrepentimiento y tristeza. No por lo que se le había hecho al gobernante del universo, sino por lo que podría haber sido si no hubiera sido tan cruel con ellos para su propio beneficio, y en realidad hubiera sido un verdadero padre para ellos. Incluso sabiendo lo que había hecho, ella no pudo encontrar el odio dentro de ella por él como lo hicieron sus hermanos y hermanas. Simplemente no lo tenía en ella a pesar de su deplorable acto contra todos ellos. Solo decepción por las cosas que tienen que llegar a esto entre su propia familia. Su hermano gemelo puede haber dejado de lado la idea de que este era su padre de inmediato, pero una pequeña parte de ella simplemente no pudo. No importa lo despreciable que fuera. Y eso solo lo hizo aún más desalentador para ella sabiendo que esto tenía que suceder. Metis no pudo evitar estar ante los cinco algo desconcertados en este momento. ¿Ninguno de ellos se ha dado cuenta todavía de dónde están? La respuesta parecía obvia, dado que aún no habían reconocido a los otros ocupantes de la sala. Volviendo hacia atrás, Hestia fue la primera en finalmente notar tanto a Zeus como a Metis de pie frente a ellos y Beerus, mientras se puso de pie. ¿Y quiénes podrían ser ustedes dos? Preguntó, dejando que sus sentimientos por su padre fueran rechazados a favor de centrarse en ellos. Sus curiosos ojos brillantes se estrecharon brevemente en Zeus, sintiendo una especie de familiaridad con él a pesar de que solo se acaban de conocer. Yo diría que tenemos asuntos más urgentes que quiénes son esos dos, Hestia. Beerus se informó con un poco de diversión. Aunque eso no quería decir que no sintiera una extraña familiaridad saliendo del tipo también. Sus palabras captaron la atención de todos sus hermanos, incluido Zeus, mientras sobresalía un pulgar detrás de él. La mirada nunca disminuye por mirar un agujero a través del cráneo de su padre herido. Supongo que no me escuchaste antes, pero parece que puedo haber estrellado una especie de grupo, y los que asistieron no parecen muy contentos conmigo en este momento. No es que me importe, por supuesto. La sangre divina de Zeus se congeló, y Metis no estaba muy lejos de él cuando todos miraron más allá de su hermano mayor hacia los titanes sentados. Las miradas de shock que se habían enyesado por todas sus caras se habían quedado casi por completo en el camino ahora. Los 5 pares de ojos de Titán se dividieron exclusivamente en Beerus, y a pesar de no ser el objetivo principal para ellos, Zeus no pudo ayudar a la cuenta de sudor nervioso que goteó por su sien. Prácticamente podía sentir su rabia burbujeante desde su posición mientras pronunciaban miradas feroces a Beerus por todos lados. Mierda, ahora estaban en la guarida del león, y ellos, o más bien Beerus, habían logrado captar su atención indivisa. Zeus ni siquiera necesitaba verlos actuar para saber que querían golpearlo por su piel al hacerle tal cosa a su gobernante. Él y Metis esperaban sacar a sus hermanos del monte Otris en el caos subsiguiente de Cronos, hackeando sus entrañas de la poción divina y actuando como su distracción. Esa opción estaba firmemente fuera de la puerta ahora. Cronos se sibiló de su trono, luchando incluso por correr la voz, mientras superaba constantemente su propio shock de que le rompieran el abdomen. Sus dientes dorados manchados de sangre apretándose tan fuerte que la pura presión por sí sola probablemente habría sido suficiente para pulverizar cualquier cosa en polvo. Su cuerpo convulso comenzó a temblar de rabia a medida que sanaba lentamente, los ojos mirando con astitud hacia su hijo. ¿Todavía puedes hablar con una herida así? Impresionante. Beerus alabó al señor Titán burlonamente. Supongo que se puede esperar una fuerza como esa de un dios, incluso uno tan patético como tú. Incluso a pesar de su estado horriblemente herido, Cronos pudo inclinar la cabeza y mirar hacia abajo con ojos